No estoy aquí para casarme, señor. Solo quiero cocinar. No estoy aquí para casarme. Solo quiero cocinar, declaró ella, y las palabras del ranchero conmocionaron a todo el pueblo. Margaret levantó la vista del fregadero, con las manos goteando agua jabonosa sobre el suelo. Su hermano Thomas estaba en la puerta, con el periódico en la mano y una expresión en el rostro que ella conocía demasiado bien. Esa que significaba que ya había decidido, y que nada de lo que ella dijera lo cambiaría. Thomas, no quiero. Thornhill Ranch está contratando una cocinera para la tripulación de la Casa de los Vaqueros. 30 hombres, 30 pesos al mes, más habitación y comida, tosó el periódico sobre la mesa. Vas a postularte. Margaret se secó las manos en el delantal, con la garganta apretada. No contratarán a alguien como yo. Contratarán a alguien que sepa cocinar, y tú cocinas mejor que nadie en este pueblo. Su voz no era amable. Era factual. Como cuando hablaba de precios de madera o del clima. Estamos 3 semanas atrasados con el alquiler, Margaret. El casero no esperará para siempre. Ella quería discutir, quería decirle que había visto cómo la miraban las personas cuando caminaba por el pueblo. Los susurros, las miradas de reojo, pero Thomas ya se estaba poniendo el abrigo, ya se dirigía a la puerta. El rancho está a 5 millas al sur. Estar allí al mediodía, hizo una pausa, con la mano en el marco de la puerta. Y no tartamudees cuando hables con él. Solo cocina. La puerta se cerró detrás de él, y Margaret se quedó sola en la pequeña cocina que se había convertido en su mundo entero. Miró el periódico, la tinta borrosa que anunciaba su próxima humillación o su única oportunidad. No podía distinguir cuál. Para cuando se lavó la cara y se cambió a su vestido menos desgastado, el sol ya estaba subiendo. La caminata hasta Thornhill Ranch tomaría más de 1 hora, y necesitaría cada minuto para convencerse de no dar media vuelta. Margaret se detuvo en la tienda general para pedir indicaciones. En el momento en que entró, 3 mujeres junto al mostrador se volvieron para mirarla. Ella las reconoció. En un pueblo tan pequeño, todos se reconocían. Margaret, dijo una de ellas, con voz melosa. ¿Qué te trae tan temprano? Busco Thornhill Ranch. Las mujeres intercambiaron miradas y algo en sus ojos cambió. Diversión, anticipación. Thornhill Ranch, repitió otra. ¿Para qué? Me postulo para el puesto de cocinera. El silencio que siguió fue peor que las risas. Una mujer se cubrió la boca con la mano, con los hombros temblando. Otra se dio la vuelta, fingiendo examinar un rollo de tela. La cocinera de la Casa de los Vaqueros, dijo la primera lentamente, como probando las palabras. Para 30 peones del rancho. Eso es ambicioso de tu parte, Margaret. Muy ambicioso. De acuerdo, asintió otra. Esos hombres trabajan duro. Esperarán a alguien que pueda seguirles el paso. El rostro de Margaret ardía, pero mantuvo la voz firme. ¿Hacia dónde queda el rancho? Una de ellas señaló al sur, aún sonriendo. A 5 millas por la carretera principal. No lo pasarás por alto. Buena suerte, querida. La necesitarás. Margaret salió de la tienda con sus risas siguiéndola por la calle, y caminó más rápido, con las manos apretadas a los costados. Había oído cosas peores. Podía sobrevivir a esto. Thornhill Ranch se extendía por el valle como algo sacado de una pintura. Cerros bordeaban las colinas. Ganado salpicaba los pastos, y en el centro de todo se erguía una gran casa principal, y justo más allá, una larga casa de vaqueros con humo saliendo de su chimenea. Cerca de la casa de vaqueros había un edificio separado, más pequeño, con un amplio porche y ventanas que daban al patio de trabajo. La cocina. El estómago de Margaret se retorció mientras se acercaba a la casa principal. Golpeó, y la puerta se abrió casi de inmediato. El hombre que estaba allí era alto y de hombros anchos, con cabello oscuro que necesitaba un corte y ojos que parecían no haber descansado en años. Callum Thornhill. Ella lo reconoció del pueblo, aunque nunca habían hablado. Sí.
Su voz era grave, áspera de gritar órdenes a través de campos amplios. Estoy aquí por el puesto de cocinera para la casa de vaqueros. Él la miró de arriba abajo, con expresión indescifrable. Luego se hizo a un lado. Pasa. La casa era ordenada pero sencilla. El tipo de hogar construido para la función más que para la comodidad. La llevó a través hasta la cocina, le indicó que se sentara y se apoyó en la encimera con los brazos cruzados. ¿Has cocinado para grandes tripulaciones antes? No, señor, pero he manejado una cocina. Sé planificar comidas, estirar los suministros y no desperdigo comida. 30 hombres comen mucho. Desayuno a las 5, almuerzo al mediodía, cena a las 7. Sin excepciones. ¿Puedo hacerlo? Él la estudió por un largo momento, y ella se obligó a no apartar la mirada. Finalmente, se despegó de la encimera y abrió un armario, sacando harina, huevos, sal. Cocina algo. Ahora. Margaret se puso de pie, se arremangó y se puso a trabajar. Hizo galletas, del tipo que su madre le había enseñado antes de morir. Simples, perfectas. Trabajó rápido, con las manos firmes, a pesar de cómo le latía el corazón en el pecho. Cuando las galletas salieron del horno, doradas y humeantes, puso una en un plato y se la entregó. Callum Tornil dio un mordisco, masticó lentamente, luego dio otro. Empiezas mañana, a las 5 de la mañana. No llegues tarde. Margaret parpadeó. ¿Me contrata? ¿Tienes algún problema con eso? No, señor. Callum. Solo Callum. Puso el plato en la mesa y caminó hacia la puerta. La cocina está junto a la casa de vaqueros. Tendrás tu propia habitación adjunta. Las comidas están incluidas y los domingos son tu día libre. Hizo una pausa en la puerta, de espaldas a ella. Los hombres pueden ser rudos. Si te dan problemas, me lo dices. Luego se fue. Margaret se quedó sola en la cocina, con el olor a galletas frescas aún flotando en el aire, y por primera vez en meses, sintió algo cercano a la esperanza. Esa noche, Margaret mudó sus pocas pertenencias a la pequeña habitación adjunta a la cocina. Era sencilla pero limpia, con una cama estrecha, un lavabo y una ventana que daba al rancho. Podía oír a los hombres en la casa de vaqueros, sus voces atravesando las paredes. Risas, el sonido de botas en el suelo de madera. Se acostó en la cama, mirando el techo, y susurró en la quietud. Solo cocina. Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo cocina. Afuera, el sol se ponía sobre las colinas. Y en algún lugar de la casa principal, Callum Thornhill estaba junto al fuego con una niña pequeña acurrucada a su lado, preguntándole sobre las estrellas. La primera mañana, Margaret se despertó antes del amanecer e encendió la estufa. 30 hombres, 3 comidas al día. Había hecho las cuentas una docena de veces, planeado cada plato, cada porción. Galletas, tocino, huevos, salsa, café fuerte como para quitar pintura. Trabajó rápido, con las manos moviéndose en los movimientos familiares, y para cuando los hombres empezaron a entrar a las 5, la comida estaba lista. Entraron ruidosos y hambrientos, con botas pesadas en el suelo de madera. Entonces la vieron, y el ruido murió. Margaret mantuvo los ojos en la mesa de servicio, sirviendo platos, rellenando café. Los hombres tomaron su comida en silencio, intercambiando miradas. Podía sentir sus ojos sobre ella, oír los susurros empezando en el extremo lejano de la mesa. Un hombre, mayor que el resto, con barba canosa, dio un mordisco a una galleta. Chasqueó la lengua, luego gruñó. No está mal. Otro asintió. Mejor que el último cocinero. La tensión se rompió y los hombres volvieron a comer. Margaret exhaló lentamente, con las manos temblando mientras rellenaba la jarra de salsa. Durante los siguientes días, los hombres empezaron a hablarle. Mayormente peticiones, más café, galletas extra. Pero a veces, cuando pensaban que no escuchaba, oía los comentarios. El jefe debe haber estado desesperado. Al menos sabe cocinar.
mejor ella que yo teniendo que hacerlo. No era malicioso, no como las mujeres del pueblo, pero aún dolía. Margaret mantenía la cabeza baja y se enfocaba en el trabajo. La comida era buena. Eso era lo que importaba. Al tercer día, Margaret estaba amasando masa cuando oyó pasos ligeros en el porche. Levantó la vista y allí, en la puerta, estaba una niña pequeña con rizos oscuros y ojos demasiado serios para alguien tan pequeña. Hola, dijo Margaret suavemente, secándose las manos en el delantal. La niña no corrió, solo se quedó allí mirando. ¿Tienes hambre? La niña asintió. Margaret acercó un taburete a la mesa de trabajo y lo palmeó. Ven a sentarte. Te preparo algo. La niña subió, con las piernas balanceándose. Margaret formó un pedazo pequeño de masa en una bola, le mostró cómo aplanarlo con las palmas, luego lo untó con mantequilla y espolvoreó canela y azúcar encima. ¿Cómo te llamas? Preguntó Margaret mientras metía el pequeño premio en el horno. Emma. Soy Margaret. ¿Vives aquí? Con mi papá en la casa grande. El pecho de Margaret se apretó. La hija de Callum. Cuando el rollo de canela salió del horno, dorado y dulce, los ojos de Emma se abrieron grandes. Margaret lo puso en un plato, lo dejó enfriar y se lo dio. Emma dio un mordisco, y por primera vez, sonrió. Está realmente bueno. Me alegra. Emma comió despacio, saboreando cada bocado. Luego miró a Margaret con esos ojos grandes y serios. ¿Puedo volver mañana? La garganta de Margaret dolió. Si tu papá dice que está bien. Él dirá que sí. Emma bajó del taburete, aferrando el último pedazo de su golosina. Gracias, señorita Margaret. Corrió por la puerta antes de que Margaret pudiera responder. Esa noche, Callum apareció en la puerta de la cocina justo cuando Margaret limpiaba. Mi hija dice que le diste algo de comer. Margaret se congeló. Lo siento. Debí pedir permiso. Está bien, su voz era ronca, pero no enojada. No sonreía así desde hace mucho tiempo. Gracias. Se fue antes de que ella pudiera decir algo más. Emma volvió al día siguiente. Y al otro, se sentaba en la mesa de trabajo haciendo preguntas mientras Margaret cocinaba. ¿Por qué pones sal en cosas dulces? Porque hace que el dulzor sea más fuerte. ¿Por qué se derrite la mantequilla? Porque el calor la cambia. ¿Cuál es tu cosa favorita para cocinar? El pan. Porque puedes ver cómo crece. Emma observaba todo. Sus manitas a veces ayudando, a veces solo descansando en la mesa mientras escuchaba. Le contó a Margaret sobre el rancho, sobre los caballos, sobre cómo su papá trabajaba todo el día y a veces olvidaba comer. Y una tarde, mientras formaban galletas, Emma dijo en voz baja. Mi mamá murió cuando yo tenía 2 años. Las manos de Margaret se detuvieron. Lo siento mucho, cariño. No la recuerdo, papá dice que fue un accidente. Emma levantó la vista, con los ojos brillantes. ¿Crees que me habría enseñado a cocinar como tú? La visión de Margaret se nubló. Se arrodilló junto al taburete de Emma y tomó sus manitas entre las suyas. Creo que le habría encantado enseñarte todo. Y creo que estaría tan orgullosa de la niña en la que te estás convirtiendo. Emma le echó los brazos al cuello y Margaret la abrazó, algo rompiéndose en su pecho que no sabía que estaba cerrado. Esa noche, Callum vino a la cocina para revisar algo, y se detuvo en la puerta. Emma estaba sentada en el regazo de Margaret, riendo mientras Margaret le contaba una historia tonta sobre una gallina que pensaba que era una vaca. La risa de Emma llenaba el pequeño espacio, brillante y desinhibida. Callum se quedó allí, congelado, observando. Cuando Margaret levantó la vista y lo vio, se quedó quieta, de repente temiendo haber sobrepasado los límites. Pero la expresión de Callum no era de enojo. Era algo más suave. Emma, es hora de dormir. Dijo en voz baja. Emma hizo pucheros pero se deslizó del regazo de Margaret. ¿Puedo volver mañana? Señorita Margaret, si no te molesta.
Margaret sonrió. Nunca me molesta. Después de que Emma se fue, Callum se quedó en la puerta. Habla de ti constantemente. Las mejillas de Margaret se sonrojaron. Es una niña maravillosa. Lo es, hizo una pausa, con la mandíbula trabajando. Su madre murió cuando era demasiado joven para recordarla. He intentado ser suficiente para ella, pero el rancho, no tengo el tiempo que necesita. Estás haciendo lo mejor que puedes. Callum la miró, realmente la miró, y por un momento algo pasó entre ellos. Algo no dicho. Gracias, dijo finalmente, por verla. Luego se fue y Margaret se quedó sola en la cocina, con el corazón haciendo algo extraño e unfamiliar en su pecho. Pasaron semanas y la cocina de Margaret se convirtió en el latido de Thorn Ranch. Los hombres dejaron de susurrar y empezaron a presumir. Cuando cabalgaban al pueblo por suministros, alardeaban de sus galletas que se derretían en la boca y guisos que podían resucitar a los muertos. La noticia se esparció. Los mercaderes de la tienda general empezaron a surtir los suministros que ella pedía. Incluso el sheriff, que una vez se burló de su llegada, empezó a quitarse el sombrero cuando pasaba. Las mismas mujeres que se rieron de su tamaño aquel primer día ahora se quedaban calladas cuando entraba a la mercería, con las bocas torcidas por envidia. Pero los buenos rumores siempre viajan con los malos. El rancho se volvió más ajetreado a medida que el verano se profundizaba, y con el trabajo llegaron nuevos peones, hombres jóvenes con lenguas rápidas y temperamentos aún más rápidos. Bromearon groseramente cuando ella no estaba a la vista, o pensaban que no. Mujer grande como esa cocinando para el jefe todas las noches, se rió uno. Otro escupió tabaco en la tierra. Apuesto que hace más que cocinar. La risa que siguió fue aguda y fea. Margaret la oyó una mañana a través de la ventana abierta de la cocina. Sus manos se congelaron sobre la masa de galletas, el aliento atrapado. Presionó las palmas contra la encimera hasta que el dolor en su pecho se atenuó a algo entumecido. Luego siguió trabajando, pero se esparció. En el pueblo, dos mujeres fuera de la tienda de vestidos susurraron lo suficientemente alto para que ella oyera. Viviendo sola con un viudo, ni siquiera casados. Se está poniendo muy cómoda, ¿no? Margaret cargó su saco de harina al carro, fingiendo no oír. Su rostro ardía. Para la semana siguiente, las risas la seguían como una sombra. Cuando salía a colgar la ropa, podía sentir los ojos de los peones del rancho. Algunos la compadecían, otros sonreían con sorna. Incluso Emma lo notó. Señorita Margaret, dijo una tarde, ¿por qué la gente te mira fijamente en el pueblo? Las manos de Margaret se detuvieron en la masa. A veces la gente juzga a los demás por cómo se ven por fuera en lugar de quienes son por dentro. Eso no es justo. No, no lo es. Emma frunció el ceño, luego tomó su mano. Creo que eres hermosa. La garganta de Margaret se apretó. Gracias, cariño. La niña sonrió. Y haces las mejores galletas del mundo. Así que esas señoras son solo tontas. Margaret la abrazó, parpadeando para contener las lágrimas. Esos momentos, esas tardes tranquilas enseñando a Emma a leer con tarjetas de recetas, a contar con cucharadas de azúcar, se convirtieron en su ancla. Pero fuera de ese pequeño mundo, los susurros se volvieron más intensos. Pasó un domingo. Callum había cabalgado al pueblo para una reunión, dejando a Margaret y Emma atrás. Unos peones se quedaron cerca del granero bebiendo. Margaret cruzó el patio con una canasta de hierbas cuando uno de ellos, un nuevo, apenas de 20 años, gritó. «Oye, cocinera». Su sonrisa era torcida. ¿Le das al jefe algo especial, o solo a nosotros el resto? Las risas vinieron en olas. Margaret se congeló. Todo su cuerpo se enfrió. Se volvió lentamente, con la voz temblando. ¿Puedes tener modales, muchacho? Se acercó más, la sonrisa ensanchándose. No quise ofender. Solo me pregunto qué mantiene a un hombre como Son tan callado estos días. Tal vez sean tus galletas, o tu cama.
La bofetada llegó antes de que se diera cuenta de que su mano se había movido. Silencio. Luego el joven retrocedió tambaleante, con la mejilla enrojecida. Desde el porche de la casa de vaqueros, un peón mayor se puso de pie. Mejor vete, chico. Pero el daño estaba hecho. El patio zumbaba. Para cuando Cayum regresó esa noche, todos los hombres lo sabían. La encontró en la cocina, frotando la misma olla una y otra vez. Sus ojos estaban hinchados, los hombros rígidos. Margaret, dijo en voz baja. Ella no se volvió. ¿Estoy bien? No lo estás. Sus manos temblaron. Hablan como si yo fuera algo para burlarse. Como si no perteneciera aquí. Vine a trabajar. A cocinar. A ganarme la vida, no a hacer chisme. Se acercó más. No mereces esto. Ella se volvió entonces, con la voz quebrada. Piensan que porque estoy sola, porque soy yo, es temporada abierta. Que debería estar agradecida por migajas de amabilidad. La mandíbula de Cayum se tensó. Nadie volverá a hablar así de ti. Ella sacudió la cabeza. No puedes detenerlos. Él se quedó en silencio por un largo rato, luego en voz baja. Hay una forma. Sus ojos se encontraron. Cásate conmigo. Las palabras cayeron como un trueno en la pequeña habitación. Ella lo miró sin palabras. La gente seguirá hablando hasta que tengan una razón para no hacerlo, dijo. Mereces paz, Margaret. Te la has ganado. Su aliento se entrecortó. No lo dices en serio. Sí lo digo. Lágrimas brotaron en sus ojos. Mitad incredulidad, mitad dolor. Cayum, no hagas esto por lástima hacia mí. No estoy aquí para casarme. Solo quiero cocinar. El silencio se extendió entre ellos, frágil como el vidrio. Finalmente, Cayum asintió lentamente. Y me aseguraré de que puedas hacerlo sin vergüenza. Se dio la vuelta y salió, sus botas resonando en el porche. Margaret se quedó allí, con la habitación girando suavemente a su alrededor. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. El fuego crepitó, y pronto el olor a pan fresco llenó el aire. Los hombres entraron más callados de lo usual. El joven al que había abofeteado evitó sus ojos. Margaret sirvió cada plato con firmeza, con la barbilla alta. No salió una palabra de su boca, pero su silencio habló más alto que cualquier réplica. Para la noche, los susurros habían muerto. Esa noche, después de que Emma se acostó, Cayum pasó. El aire era fresco, la linterna del porche balanceándose en la brisa. Margaret limpiaba la encimera cuando su sombra cruzó la puerta. ¿Aún despierta? Levantó la vista, sorprendida. No podía dormir. Entró, con el sombrero en la mano. Por un momento, ninguno habló. El silencio se sintió espeso, cargado de cosas no dichas. Debí estar aquí. No puedes estar en todas partes, dijo ella simplemente. Además, lo manejé. Sus ojos se encontraron entonces, firmes, buscando. Lo hiciste mejor que la mayoría de los hombres que conozco. Margaret parpadeó, sin saber qué decir. Él continuó en voz baja. Tienes más tiempo que el que nadie te reconoce, Margaret. Y quiero que sepas que tienes mi respeto. Siempre lo has tenido. Pero después de hoy, creo que todos los demás finalmente ven lo que yo he sabido todo el tiempo. Algo en su pecho se aflojó un poco. Gracias, Cayum. Asintió, con los ojos suavizándose antes de dirigirse a la puerta. No dejes que te rompan el espíritu. Este rancho es mejor porque estás aquí. Luego se puso el sombrero y caminó hacia la noche. El social del pueblo llegaba una vez al mes, llenando el salón de la iglesia con música de violín y el olor a café y pastel. Esta vez, Cayum insistió en que Margaret y Emma fueran. Margaret dudó en el último escalón del carro, alisando su vestido sencillo. No pertenezco allí. Cayum estaba a su lado, mangas arremangadas y sombrero en la mano. Perteneces donde decidas cruzar la puerta, dijo, luego agregó con tranquila determinación.
Y estaría orgulloso de entrar contigo. Emma le tiró de la mano, con ojos brillantes. Por favor, señorita Margaret, quiero mostrarle a todos las galletas que hicimos. La resistencia de Margaret se quebró. Está bien, cariño. Viajaron en silencio al principio, con la linterna balanceándose sobre ellos. Desde la cresta, el pueblo brillaba cálido contra las colinas oscuras. Cuando llegaron a la iglesia, Callum le ofreció el brazo. Ella dudó solo un segundo antes de tomarlo. Adentro, el piano tocaba una melodía animada, pero cuando cruzaron la puerta, la habitación se aquietó. Las conversaciones titubearon. Cabezas se volvieron. El rostro de Margaret se sonrojó, pero la palma de Callum permaneció firme en su espalda, guiándola hacia adelante como si nada en el mundo estuviera mal. Cerca de la mesa de refrescos, un grupo de señoras susurraba detrás de sus manos enguantadas. Las mismas mujeres que se rieron el día que Margaret llegó por primera vez ahora estaban congeladas entre curiosidad y juicio. Una dio un paso adelante, con sonrisa delgada como vidrio. Margaret, qué sorpresa verte aquí. Antes de que Margaret pudiera responder, la voz de Callum resonó, calmada y sólida. La señora Tornil la invitó. La mujer parpadeó. ¿Tu madre? Quería conocer a la mujer que ha estado ayudando con Emma. Una mentira, pero elegante. Colgó en el aire como un escudo. Emma intervino, levantando su canasta. La señorita Margaret hizo galletas. ¿Quieres probar una? Atrapada. La mujer aceptó. Su mordisco educado se convirtió en un zumbido involuntario de placer. Vaya, está deliciosa. Me enseñó a hacerlas, dijo Emma orgullosa. Más gente del pueblo se acercó. Uno por uno, probaron las galletas, con los rostros suavizándose mientras el dulzor reemplazaba el desprecio. Alguien pidió la receta. Otro rió y dijo. Es lo mejor que he comido desde Navidad. Margaret no brilló ni presumió. Solo sonrió cortésmente, con los hombros rectos, dejando que la comida hablara por ella. Los hombres de la casa de vaqueros llegaron tarde, limpios e incómodos en cuellos rígidos. El peón mayor que una vez la defendió se quitó el sombrero. Buenas noches, señora. Buenas noches, respondió ella en voz baja. Su respeto no era ruidoso, pero era visible, y otros lo notaron. Un mercader se acercó a Callum. Tornil, tus hombres no paran de hablar de su cocinera. ¿Dónde la encontraste? Aquí mismo en el pueblo, dijo Callum. La mejor decisión que he tomado. El mercader miró a Margaret con ojos nuevos. ¿Catarías la boda de mi hija? Margaret parpadeó. No estoy segura de estar calificada. Lo pensará. Dijo Callum suavemente. El hombre asintió, ya convencido. Para mediados de la noche, la mesa de Margaret era la esquina más concurrida del salón. Las risas la rodeaban como una marea gentil. Algunas genuinas, otras solo educadas, pero por primera vez en años, no era invisible. Mientras la multitud se dispersaba y las linternas ardían más bajas, Margaret salió por aire. La noche era fresca, las calles plateadas bajo la luna. Se apoyó en la baranda, respirando la quietud. Se oyeron pasos de botas detrás de ella. No te vi salir, dijo Callum. Necesitaba un minuto. Se unió a ella en la baranda, cruzando los brazos. Lo hiciste bien ahí adentro. Ella dio una pequeña risa. Todo lo que hice fue hornear galletas. Eso no es todo lo que hiciste. Su voz se suavizó. Entraste allí y los hiciste verte por quién eres. Margaret miró hacia las colinas, con la garganta apretada. Solo me miraron porque vine contigo. Sacudió la cabeza. No, te miraron porque te lo ganaste. Has trabajado más duro que nadie en mi tierra, y lo hiciste sin pedir nada a cambio. Sus ojos se escocieron. He pasado tanto tiempo siendo una broma, Callum. No sé qué hacer cuando la gente deja de reírse. Se volvió hacia ella. Levanta la cabeza alta y déjalos preguntarse cómo diablos no vieron tu valor antes. Por un largo momento, ninguno habló.
La música flotaba débilmente del salón. El violín ahora lento, casi tierno. La mano de Callum rozó la suya en la baranda. No deliberado, solo allí. Dije lo que sentía antes, Margaret. Perteneces aquí. Ella respiró hondo para estabilizarse. Tal vez. Pero pertenecer y ser deseado no son lo mismo. Dudó, con los ojos buscando los de ella, luego dijo en voz baja. Entonces tal vez el resto de nosotros necesita ponernos al día con lo que ya eres. Algo dentro de ella se retorció, un dolor que era mitad esperanza, mitad miedo. La puerta crujió detrás de ellos. Papá, señorita Margaret. Emma salió saltando, con las mejillas sonrojadas de bailar. Están tocando mi canción favorita. Vuelvan adentro. Callum se enderezó, aclarando la garganta. Ya vamos, cariño. Emma tomó una mano de cada uno. Vamos. Los dos se ven muy serios. Margaret rió, rompiendo la tensión. Juntos, volvieron a la luz y la música. La noche terminó con risas y aplausos mientras la última canción se desvanecía. En el camino de regreso, Emma se quedó dormida contra el hombro de Margaret, con sus rizos cálidos contra el cuello de Margaret. El camino se extendía plateado bajo la luna. Callum sostenía las riendas flojamente, mirando de reojo de vez en cuando. Gracias por venir esta noche. Ella sonrió débilmente. Gracias por obligarme. El silencio se asentó fácil esta vez. Las ruedas del carro zumbaban sobre la tierra. En la puerta del rancho, Callum detuvo los caballos y miró hacia los campos oscuros. Cambiaste las cosas esta noche, dijo. No solo para ellos, para mí también. Y por primera vez, Margaret no se encogió ante la idea de ser vista. Simplemente se dejó existir, firme, fuerte y brillante en el silencio entre dos corazones que aún no habían dicho lo que ambos ya sabían. La noticia de la cocina de Margaret había viajado más allá de Thorn Ranch, más allá del pueblo. Para mediados del verano, había llegado al comité de la feria del condado, que anunció un concurso de cocina con un premio de 200 pesos, una suma que hizo vibrar a todo el condado de emoción. Callum se apoyó en el carro, sombrero en mano, mirando a Margaret. Deberías participar. Margaret se congeló, con los dedos apretando su canasta. No soy competidora. Solo cocino. No eres solo una cocinera, dijo Callum con firmeza. Eres la mejor en 3 condados. Mereces ser reconocida. Emma le tiró de la manga, con ojos brillantes. Por favor, señorita Margaret, quiero que todos sepan lo increíble que eres. Margaret miró a la niña pequeña que se había convertido en el centro de su corazón, la razón por la que seguía apareciendo todos los días, incluso cuando el mundo susurraba que no pertenecía. Sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña y reacia. Está bien, cariño. Participaremos. El día de la feria amaneció brillante y claro. Margaret llegó con Callum y Emma llevando canastas de las recetas atesoradas de su madre, pan de miel y lavanda, pollo asado con romero y un pastel de manzana perfectamente especiado con canela. Sencillo pero impecable. Cada plato un eco silencioso del hogar que dejó atrás, ahora perfeccionado con paciencia y amor. Las otras concursantes eran mayormente mujeres del pueblo. Muchas de ellas las mismas que la habían burlado, con sus susurros ahora plegados bajo sonrisas frágiles. Margaret. Dijo una, con voz goteando dulzura forzada. Qué valiente entrar. Margaret puso sus platos en la mesa de jueces sin una palabra. Su enfoque era inquebrantable, su postura calmada, casi regia. No necesitaba discutir o explicar. Su trabajo hablaba por ella. Los jueces avanzaron por la línea, probando cada plato en silencio medido. Cuando llegaron a la mesa de Margaret, el juez principal, un hombre mayor severo famoso por sus estándares imposibles, dio un mordisco a su pan de miel y lavanda. Otro, con las cejas fruncidas, luego relajadas. Probó el pollo, saboreando el romero y los jugos. Finalmente, tomó el pastel. Los sabores bailaron en su lengua. Bajó el tenedor, con los ojos levantados hacia los de ella.
¿Quién te enseñó a cocinar así? Mi madre, señor, dijo Margaret simplemente. Te enseñó bien, murmuró, asintiendo una vez, impresionado. Mientras los jueces deliberaban, las mujeres del pueblo se agruparon cerca de su mesa otra vez, murmurando entre ellas. No es justo, susurró una, lo suficientemente audible para que Margaret oyera. No tiene nada más. Por supuesto que es buena en esto. Algunos nacen para la cocina, asintió otra. Es todo lo que tendrán jamás. Emma, junto a Margaret, levantó la barbilla. La señorita Margaret nos tiene a nosotros, y eso es más de lo que ustedes tendrán jamás. Los rostros de las mujeres se sonrojaron, un rubor de vergüenza reemplazando sus sonrisas burlonas. Margaret no las miró. Puso sus manos suavemente sobre las de Emma y sonrió hacia abajo. Gracias, cariño, susurró. El juez principal subió al podio, su voz cortando el murmullo de la multitud. La ganadora del concurso de cocina de este año es Margaret Bellamy. Hubo un silencio, luego estalló en aplausos. Callum se movió a su lado inmediatamente, abrazándola. Emma saltaba de alegría a su lado, chillando de deleite. Margaret rió, el sonido pleno y libre, con ojos brillantes de lágrimas. Las mujeres que la habían burlado se congelaron, con expresiones tensas de incredulidad. Por una vez, no había palabras para lanzar. Ningún desprecio podía resistir lo real, lo ganado. Esa noche, el pueblo se reunió para el banquete del ganador. Margaret preparó la comida ella misma, con manos firmes y seguras, la cocina viva con el aroma de pollo asado, pasteles en ebullición y pan recién horneado. Trabajó en silencio, vertiendo cuidado y paciencia en cada plato, con el corazón elevándose con cada mirada satisfecha de un invitado. Callum se puso de pie, copa en alto. El salón se aquietó, todos los ojos hacia él. Quiero decir algo, empezó, con voz cálida y resonante. Hace 3 meses, contraté a Margaret para alimentar a mis peones, pensando que solo llenaba sus estómagos. Pero lo que encontré fue mucho más. Una mujer que trajo luz de vuelta a la vida de una niña pequeña, que transformó una casa en un hogar y que le recordó a él, a todos, que la fuerza no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. A veces está hecha de harina, paciencia y el coraje de seguir apareciendo incluso cuando el mundo te dice que no lo hagas. Caminó lentamente hacia ella, con ojos suaves e inquebrantables. Margaret Bellamy, ¿te casarías conmigo? El salón contuvo el aliento. Algunos conmocionados, algunos jubilosos, pero todos los ojos la siguieron. El pecho de Margaret se apretó, lágrimas cayendo libremente ahora. Miró primero a Emma, cuya sonrisa era más brillante que cualquier cinta o medalla. Miró a Callum, firme y esperanzado, y sintió el peso de cada dificultad, cada broma susurrada, cada momento en que había sido invisible, y se dio cuenta de que estaba lista. Sí, susurró, con voz temblorosa pero resuelta. El salón estalló. Callum se inclinó, besándola suavemente frente a todos, tierno y lleno de promesa. Emma vitoreó más fuerte que nadie, con risas sobre los aplausos. Margaret también rió, una risa que llevaba todos sus años de invisibilidad a algo visible, atesorado, innegable. 6 meses después, Margaret estaba en la cocina ampliada, ahora un pequeño café adjunto al rancho. La gente llegaba de millas alrededor por su comida. El pequeño café bullía de calidez y luz. Un lugar donde extraños se convertían en amigos y cada comida llevaba el consuelo del hogar. Emma trabajaba a su lado, amasando masa, haciendo preguntas, riendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Margaret sonrió hacia abajo, con orgullo hinchando su pecho. Callum apareció en la puerta, su presencia calmada, anclándola. ¿Día ajetreado? Siempre, dijo Margaret, secándose las manos en el delantal. Él cruzó hacia ella, rodeándole los hombros con un brazo. ¿Algún arrepentimiento? Ella miró alrededor, a Emma con harina en los rizos, a los clientes sonriendo y charlando, al hombre que la vio cuando nadie más lo hizo. Ni uno solo, dijo con firmeza. Él besó su frente, suave y seguro. Porque no te dejaré ir.
Emma gritó, con los brazos llenos de pasteles. Papá, señorita Margaret, prueben esto. Los tres caminaron juntos, una familia construida no en sangre, sino en elección, en paciencia, en coraje y en la tranquila certeza de que a veces el amor te encuentra en una cocina, envuelto en el olor de pan levándose y la risa de una niña pequeña que solo quería que alguien la viera. Y Margaret, la mujer que había sido invisible por tanto tiempo, finalmente encontró su lugar. No como una broma, no como una carga, sino como alguien esencial, alguien amado, alguien en casa. ¿Qué parte de la historia de Margaret te conmovió más? Comenta abajo. Me encantaría oír tu momento favorito. Si disfrutaste el viaje de Margaret, no olvides suscribirte para más historias conmovedoras que elevan el alma.